Y vamos a Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4. Y si hay un mensaje en el que usted no se debe ni distraer ni descuidar, me atrevería a decir que es este. Este es un mensaje, creo yo, muy transversal, que atraviesa la vida de un cristiano. Por eso quiero que le ponga toda su atención, no se vaya a dejar distraer, no vaya a dejar que nada ni nadie le desenfoque, porque puede perderse un momento, un concepto, un momento de la palabra vital para su crecimiento en la fe. Mateo capítulo 4, vamos a leer los versos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Cuando yo leía este pasaje me preguntaba, pero ¿cómo es posible? ¿O es que esto es alegórico? ¿O es que esto es simbólico? De que una persona que está en su proyecto familiar, que está en su proyecto empresarial, construyendo su pescadería, sus barcos de pesca, su negocio, su manutención, aparece un, comillas, desconocido. Porque Jesús en ese momento está iniciando su ministerio y un desconocido aparece, solo pronuncia una palabra: síguenme. Y dice que dejan todo, oye, y la empresa, y la barca, y los peces, y la pesca, y de qué vamos a vivir, y se van tras él. Entonces empecé yo a estudiar y a decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué me puede enseñar la palabra? ¿Y qué pasó en ese momento para que eso ocurriera? Y se lo voy a explicar. Y en esa explicación llegó el título que quise quedarme con él cuando llegó a mi corazón a manera de pregunta. Quiero que lo diga conmigo a la voz de tres, preguntándote tú mismo conmigo. 1, 2, 3. ¿En qué me estoy convirtiendo? Otra vez. ¿En qué me estoy convirtiendo? Yo quiero que esta pregunta pueda responderla al final de este mensaje. Que cuando apague la pantalla de su dispositivo o cuando salga de nuestro templo, usted pueda responder: ¿en qué me estoy convirtiendo? Una de las primeras realidades que quiero yo enmarcar esta mañana es que sí o sí nosotros siempre estamos siguiendo algo o a alguien. Nosotros siempre estamos siguiendo una tendencia, una persona, algo. Siempre estamos siguiendo a algo o a alguien. La pregunta es: ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién usted y yo estamos siguiendo? ¿Y por qué hago la pregunta? Porque dependiendo a quién estoy siguiendo, en eso me estoy convirtiendo. Voy a repetirlo. Depende a quién usted está siguiendo o qué está siguiendo, en eso se está convirtiendo. Pastor, pero usted me dice que ellos dejan todas sus redes, sus barcos y siguen a Jesús, pero usted dice que me va a explicar el por qué. Bueno, yo tuve que empezar a leer y busqué hasta que encontré un dato que me pareció bello y por fin entendí esto. Observe lo siguiente: los niños judíos que estaban bajo el gobierno de Roma en ese momento, ellos no dejaban sus líneas religiosas, eclesiales, todo lo demás. Entonces un niño iba a la escuela a los 5 años, escuelas judías que ellos tenían. Ese niño iba desde los 5 años hasta los 12 años a la escuela. En esos años, de los 5 a los 12 añitos de edad, estás hablando de 6, 7 años de estudio, el niño salía, oiga bien, a los 12 años salía sabiendo de memoria la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se lo sabía de memoria. A los 12 años los maestros hacían un análisis y le decía: ok, has aprendido las leyes, sabrás cómo vivir, aprendiste lo que dijo Moisés, sabes de nuestros rituales, sabes de X. Pero ¿cuál era el sueño de esos niños que iban a estudiar? Algún día ser un rabino. Algún día eso era el top de los top, eso era lo máximo de lo máximo, que lo respetaban aún los mismos romanos, un rabino. Entonces cuando llegaban a los 12, hacían un examen y le decían: mira, tú hiciste un buen trabajo, te felicitamos, pero hasta aquí llegaste. Vete a casa a aprender los oficios de tu padre. Entonces ya se iban los niños a los 12 años a aprender a ser carpinteros, agricultores, pescadores, que eran como las profesiones de la época. A los más inteligentes
A los 12 añitos, cuando el maestro veía, este tiene madera, los clasificaban. Y le decían, usted puede pasar a la siguiente escuela, que se llamaba la escuela del camino. Los pasaban a esa escuela, oiga bien, y desde los 12 años hasta los 17 estudiaban tremendamente en aquella segunda escuela. Solo los más inteligentes. A los 17 años, ese jovencito se sabía de memoria todo el Antiguo Testamento. Al llegar a los 17, los maestros evaluaban. ¿Cuál era el deseo? Ser un rabino. Evaluaban y decían, muchas gracias, llegaste muy lejos, te felicito, pero ve, emprende tu profesión, emprende lo que sepas hacer, lo que has aprendido, quizás la herencia de tu padre, y ojalá algún día tengas un hijo con tus genes y ese sí llegue a ser un rabino. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pero los que eran inteligentes de lo inteligente, superdotado y muy inteligente, le decían, venga, aquí tiene, usted califica, usted clasifica para ser aprendiz de un rabino. Esa era la mayor alegría en ese momento. Pero ¿qué seguía? Ellos tenían que empezar, esta palabra no se me olvida cuando lo leí en la literatura que estaba buscando, la palabra suplicar. Tenían que buscar un rabino y suplicarle que los entrevistara, para que el rabino midiera si merecía ser su seguidor, su discípulo o no. Y entonces empezaba la búsqueda. Yo sabía todo y me sé el Antiguo Testamento y fui bueno en esas escuelas y toqué la puerta y llame hasta que algún rabino le daba la bendita misericordia de entrevistarte. ¿Sabe qué hacía el rabino? Te llamaba y te molía a preguntas. ¿Qué dice Deuteronomio de esto? Y la genealogía tal, ¿cómo crees que se desenvolvió esto? Y el profeta tal, y cuando dijo, y el cumplimiento, y cuando ya te molía a preguntas, él humillantemente podía decirte, no me sirves para ser mi discípulo. O escuchaba las palabras que todo niño y toda persona anhelaba escuchar algún día de un rabino. Y era, ok, sígueme. Si escuchaba la palabra sígueme, había logrado lo impensable. Entendiendo esto, nos devolvemos a Pedro y Andrés. Pedro y Andrés eran del promedio de los 12 años. Se fueron a la pescadería a aprender la profesión. A duras penas seguro sabían la ley, la Torá la habían estudiado, pero no clasificaban, quizás ni por la mente ya se les pasaba llegar a ese nivel. Ya tenían una edad que era demasiado para intentarlo. Y de repente uno de los dos a lo mejor dice, hey, el que viene allí parece que es un rabino. Dice, a lo mejor Pedro, pero ¿y qué hace por acá? Ellos no vienen mucho por aquí. No sé, se está acercando. Jesús era un rabino, por eso le decían rabí. Jesús estaba graduado, Jesús era un maestro. Y Jesús se está acercando. Se acerca a ellos, los mira, traspasa con su mirada la vida de Pedro y le va a decir las palabras que Pedro jamás pensó escuchar en su vida, porque no las merecía, porque no calificaba, porque un maestro nunca dio el visto bueno, porque era un hombre que no había dado la talla, porque él nunca tuvo ni siquiera la oportunidad de tocarle la puerta a un rabino. Pero ahora el rabino había venido y lo está mirando a los ojos y le dice, sígueme. Eso llega al corazón de Pedro, lo vuelve pedazos, no lo puede creer. Le dice a Andrés, síganme. Por eso ellos sueltan todo y dicen, aunque no calificábamos para nadie, en otras palabras, aunque nosotros no habíamos buscado el rabino vino y me buscó. Y yo creo que eso se parece a la historia de nosotros hoy, donde usted y yo no merecíamos nada y el Señor se apareció en nuestra vida y nos dijo, hey, aunque no calificas, aunque eres la oveja negra, aunque tal vez no sirves para otros, aunque te han despreciado, aunque te han hecho a un lado, ven y sígueme. Es la palabra que el Señor te da esta mañana, donde te dice, iglesia, no lo mereces, pero, repítalo, no lo merecemos, pero ¿qué dijo el Señor? Sígueme. Por eso es que Pedro lo deja todo, Andrés lo deja todo, sin ser los más inteligentes, sin ser los más aprobados, y simplemente no lo pueden creer. Literalmente Pedro no puede creer
que si él era el promedio de los 12 años que se quedaron en la escuela, si él era un pescador, si él se había quedado en ese primer grupo de personas, jamás clasificaría para ser aprendiz de un rabino. Y ahora llega un rabino y lo busca y le dice: ven y sígueme. Antes de ellos creer en Jesús, Jesús había creído en ellos. Otra vez, antes de ellos creer en Jesús, Jesús creyó en ellos. Yo no sé si alguien siente que esa historia es su historia, que antes de usted creer en Jesús, Jesús creyó en usted, Jesús lo buscó, Jesús le acercó la mano. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí hay mucho cristiano, pero hay poquito seguidor. Es fácil ser cristiano, es fácil hacerme llamar cristiano, pero cuán difícil es ser seguidor. ¿Sabe por qué? Porque cuando el maestro te decía, el rabino te decía: ven, sígueme, no era que ibas a clase de 8 a 3, de 7 de la mañana a 2 de la tarde o a 4. Era que te ibas a vivir con el rabino. Tenías que dormir donde él dormía, comer lo que él comía, escuchar lo que él hablaba, enseñar como él enseñaba, aprender sus modales, caminar con él, aguantar hambre si tenían que aguantarla de un camino al otro. Él estaba en la prueba del aprendiz, así le llamaban ese primer año. Y estar con tu maestro, aprender de él, ir caminando a tal punto que tú eras casi que un clon de tu maestro. Por eso conocían tan fácilmente los discípulos de Juan. Decían: y venían los discípulos de Juan, dice la Biblia. También conocían los de Jesús. Usted ya sabe cómo era la recocha de los de Jesús. Como Jesús siempre iba desde el amor. Jesús era amor, es amor y será amor. Jesús entonces en los días de reposo sanaba gente, en los días de reposo ayudaba. Por ahí tocó un muerto y lo resucitó. Entonces los discípulos hacían lo mismo. Andaban comiendo cuando no debían comer, comían con la mano sucia, no se lavaban los pies. Discípulos de Jesús, discípulos de Juan, discípulos. Yo me pregunto, ¿usted en qué se está convirtiendo? Usted está siguiendo a alguien, yo estoy siguiendo a alguien. ¿En quién nos estamos convirtiendo? Con lo que estás haciendo hoy, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿Realmente en un seguidor de Jesús? Ya le decía que tenías que irte a vivir con tu maestro, aprender de él. Hay gente aquí que sigue a Jesús de lejos, que sigue a Jesús como cristianos. Es que ser cristiano es fácil, pero ser seguidor, ser discípulo de Jesús, eso tiene un alto costo. Mida el costo. Pero yo quiero que hoy nos cansemos de ser cristianos, que hoy nos cansemos de simplemente un rótulo y un logotipo de ser cristianos, y aprendamos a ser seguidores, donde andas con Dios en la noche, en el día, no solo en el culto. No solamente vengo a la iglesia a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús en mi carro, en mi casa, en el levantarme, en el acostarme, con mis hijos. Les enseñaré la Biblia, les enseñaré la palabra, predicaré, hablaré de Jesús. ¿Por qué? Porque soy un aprendiz de Jesús, no un mero cristiano que viene un domingo aquí a alivianar conciencia. Estoy caminando con Jesús hasta el último día de mi vida. Seré su bendito aprendiz. ¿Alguien quiere seguir a Jesús hoy? Estoy desafiando a la iglesia que deje de ser cristiano para ser un seguidor de Jesús. ¿Alguien quiere decir amén? Yo sé que no calificamos, yo sé que no somos los mejores, yo sé que hemos hecho cosas que nos arrepentimos y hasta nos avergonzamos, pero ese era Pedro, ese era Andrés, ese era Mateo, y aún así el rabino no los llevó a que tocaran la puerta. Él mismo fue y les dijo, otra vez. Pero iglesia, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Si el Señor vino a decirnos hoy: ven y sígueme, ¿qué vamos a hacer? Convertir a alguien, convertirse en alguien o convertirse en algo. Hay un plato muy conocido por los colombianos. Nos encanta lo que les voy a mostrar, este plato. Este primer plato lo conocemos los colombianos, e internacionalmente conocerán un poquito de nuestra gastronomía. ¿Quién tiene hambre? Todos con hambre. Venga, arellanos, pues, usted que alzó la mano de primero y se le ve en la cara venga, que ellos vienen en ayuno a tocar y a servir al Señor. Colombia, señores de Estados Unidos, yo los amo mucho. Es un país inmensamente querido. Viví allá, tengo lindos recuerdos, acabo de llegar de allá, disfruto su comida y todo lo que ustedes ofrecen y dan. Pero les voy a enseñar hoy a los americanos, a los mexicanos, a toda esa gente bella, lo que es un buñuelo. Ellos le dicen buñuelo a una cosa que es una hojaldra. Eso no es un buñuelo para un colombiano.
Para un colombiano, esto es un qué. Mire, mire esta belleza. Con un chocolatico caliente y con leche. Con un café negro sin azúcar en la mañana y saliendo humito. Con queso costeño. Imagínate. Entonces yo le digo a Arellanos, ¿usted come de esto? Coma buñuelito. Buñuelo delicioso. Así, bien fino, porque nos están viendo en transmisión. Así. No así, sino así. Eso. No, tampoco. Tienes que partir así y comes. Eso, hijo, así. Sigue comiendo ahí. Cuando la cámara se quite, te atragantas. Iglesia linda, hermosos, ¿qué es esta? ¿Qué? Pero quiero que griten para que escuchen en transmisión. Iglesia, ¿cómo se llama esta ricura colombiana? Empanada. Vea, y no dicen amén así, pero empanada. Hombre, cuidado. Esto está frito en aceite, pero esto sabe. Esto sabe. Cuando vengan los extranjeros a Colombia, pídase esto. Y si es caleña, ni se diga, una empanada caleña. No, que la empanada es venezolana, que la empanada es ecuatoriana. ¡Ay! La empanada es colombiana. Porque está en Colombia. No, esta empanada es colombiana. Si me la llevo a Perú, es empanada peruana. ¿Tú comes de esto? Dale pues. Otra vez comiendo así. No, uno no puede cambiar las costumbres. Estoy hablando de convertirlo. Cómetelo delicioso. Ahora miren esta atrocidad. Pero, miren esto parece un marciano, yo sé, esto es raro. Pero, acércame la cámara. Mira esto. Los que están en transmisión. ¿Esto cómo se llama? No, aquí no vendemos nada. No es que aquí se vendan ni ellos sean vendedores de nada, sino que les estoy tocando su gastronomía cultural. Pero mire esta papa. Esta papa. Esto es un almuerzo, ¿cierto? Por eso usted lo ve así como un marciano. Mire, me cabe esto es delicioso. ¿Usted le gusta la papa? Vamos con papa. Qué pecado de usted. Usted está mirando hace rato. ¿Cómo hace eso? Dale a esa papa. Esa boca que Dios te dio. Qué lindo, ¿no? El Señor hace proporcionalmente la gente. Qué mordisco. Guárdame, Señor, de que este hombre pelee con... Mira, ven para acá, Arellano, no te asustes, no te voy a quitar esa papa. Come papita. Tráemele agua, por favor. Pues él come de esto. ¿Cuántos comen de esto? Aunque sea de vez en cuando, pero lo comemos. Ahora resulta que Arellanos se junta conmigo. Y resulta que yo no lo soy, lo aclaro, yo no soy. Pero digamos que yo fuera un vegetariano. O un vegano, yo ni sé cómo se llama eso. Ni me interesa, la verdad, no me interesa esas clases. Imagino no dejar la carne, el chicharrón, la costilla. Pero bueno, digamos que yo dejé eso. Y entonces, lo que yo como es esto. Cámara, mira, no suelta esa empanada por nada, ahí la tiene. Hágale tranquilo. Mira esto, aquí tengo aguacatico, muy rico, tomatico, aquí tengo una cebolla morada que es muy buena para la sangre, mala para el aliento, pero para la sangre riquísima. Aquí tengo elote, como dicen algunos, maíz, como dicen otros, corn, como dicen los americanos, pepino delicioso, maravilloso, un pepino increíble que a los niños les encanta, y una lechuga fantástica. Mire qué almuerzazo este. Mire qué almuerzazo. ¿Cómo convierto yo a este muchacho que se comió una empanada, una papa, un buñuelo, agua? ¿Cómo lo convierto yo a que almuerce esto permanentemente? ¿Cómo logro eso? ¿Sabe cómo lo logro? Caminando con él cada día,
diciéndole que los triglicéridos de él están muy elevados, que se haga un examen y se va a dar cuenta, que le puede dar un ataque al corazón, que es bueno comerse un buñuelito pero no 2 o 3 diarios, que una papa rellena está bien una vez al mes pero no cada semana una papa rellena, que eso se frita en un aceite, que es que los buñuelos son muy buenos pero no sé, pero la empanada lleva mucha grasa, pero es que por eso el colesterol le salió como le salió, que por favor pruebe un pedacito de aguacate, que sea como una lechuguita, que la cebolla no es tan mala, que el pepino con un poquito de sal y limón como que uno le encuentra gracia, que mira que esto te da sangre, que mira, si yo hago esta tarea 1 mes, 2 meses, 3 meses y le doy a probar un pedacito de aguacate y le digo, no, pero yo sé que no te gusta, Are, yo sé que tal vez tú quieres es un buñuelo, pero pruébalo, dale una pruebita, a ver qué tal, hombre, y si quieres le echas sal, ay, mira qué delicia, y él va a decir, ay, como que sí, como que no, pero si él anda 1 año conmigo, viviendo en mi casa, estando conmigo, comiendo esto todos los días y no hay nada más sino esto y frutos secos y agua y cuando hay bendición café y sin azúcar, ¿qué va a pasar? Que él al final podría empezar a decir, bueno, estoy cuidando mi salud, cuando va y toma los exámenes de sangre, el hemograma y todo esto, dice, wow, me salió bien, yo que antes sufría de esto y tenía tal dolor y tal. Y de repente con el año, 2 años, no sé cuánto, resulta que Arellanos cuando le traen los buñuelos, las papas y todo lo demás y le dice que va a desayunar, él dice, a ver, ¿qué trajeron? No tiene aguacate de pronto con un pedazo de queso y 2 huevos. ¿Y esto que era lo que usted comía? No, es que yo, andando con el pastor, me convertí en una persona que come saludable. Eso es un aprendiz. Le vuelvo a preguntar, ¿en qué me estoy convirtiendo? ¿Con quién estoy andando? ¿A quién estoy escuchando? ¿De quién estoy recibiendo el consejo? Esa es una buena respuesta para decir, en esto me estoy convirtiendo. Hoy yo te hago un llamado. Camina con Jesús, habla con Jesús, disfruta a Jesús y te convertirás en uno parecido a Jesús. Ese es el camino de un aprendiz. ¿Alguien quiere ser como Jesús? No, gritaron empanada. ¿Alguien quiere ser como Jesús? Ahora bien, bueno, pastor, yo quiero contestar la pregunta en qué o en quién me estoy convirtiendo. Número 1, eso lo va a determinar con quién estás. Se fueron los escuderos míos, vea. ¿Con quién estás? Otra vez, repita conmigo esto. ¿Con quién? No. ¿Con quién qué? ¿Con quién estoy? Observe que el rabino tomaba el aprendiz para que estuviera con él, para que andara con él. Tenías que vivir con él 24/7, caminar con él, hablar con él, aprender de él. Tu rabino sería tu todo. Tu rabino sería tu consejero día y noche. Serías el aprendiz más fiel día y noche. Pero hoy nos encontramos con gente que quiere seguir a Jesús de lejos. Y cuando tú sigues a Jesús de lejos te pierdes. Pregúntale al mismo Pedro. Cuando se van a llevar a Jesús a juicio y dice la Biblia que lo seguía de lejos. Un verdadero aprendiz no seguirá a Jesús de lejos. Si tú y yo estamos siguiendo a Jesús de lejos, estamos cometiendo un gran error al creernos aprendices o discípulos. Por eso le dije, hay mucho cristiano hoy, pero poco seguidor. Hay mucho cristiano hoy, pero poco aprendiz. Hay mucho cristiano hoy, pero pocos discípulos de Jesús. Cuando yo soy un discípulo de Jesús, hago lo que Jesús dice que debo hacer. El asunto es, o estás con Jesús o estás con alguien distinto. No puedes estar igual. Y ahí viene la pregunta, ¿con quién estás? Ahí viene esta pregunta que quiero motivarle por un momento a entrelazar internamente. Yo con quién estoy, yo con quién ando, yo con quién hablo, yo de quién tomo consejo, yo con quién disfruto un sábado, yo con quién disfruto un domingo en la tarde, yo con quién tengo el consejo, yo a quién llamo, yo a quién tengo en mis contactos, yo qué redes sociales veo, yo qué páginas de internet visito. ¿Con quién estás? Eso dice en qué me estoy convirtiendo. El problema es que hay mucha gente que está viviendo aparentemente al día a día y no se dan cuenta que esto es un proceso permanente, y le voy a explicar por qué. Hagamos un ejercicio y pensemos en esto. Mírese usted mismo y pregúntese esto.
haciendo lo que estoy haciendo hoy, con las prácticas que yo genero hoy, con el modo de actuar de hoy, ¿cómo me veo en 20 años? Haciendo lo que estoy haciendo hoy. 5 segundos para que piense. ¿Cómo te ves en 20 años? Tienes 30, ¿cómo te ves a los 50? 20, ¿cómo te ves a los 40? 40, ¿cómo te ves a los 60? Y así sucesivamente. ¿Cómo te ves? Cuando haces una radiografía de lo que estás haciendo hoy, ¿cómo te ves en 20 años? ¿Te da esperanza o te asusta? ¿Te da esperanza o te preocupa? ¿Te alegra o te hace llorar? Porque le quiero decir algo. Con quien andas hoy determinará quién eres mañana. Iglesia, ¿me estoy haciendo entender? Voy a repetirlo. Con quien yo ando hoy determina lo que yo seré mañana. Esa novia con que andas hoy va a determinar el matrimonio que tienes mañana. Esas redes sociales de hoy determinarás en lo que te conviertes mañana. Esa pornografía que ves hoy te convertirá en el perverso mañana. Ese coqueteo de hoy te convertirá en el adúltero de mañana. Eso que estás haciendo hoy va a dar un resultado mañana. Esas aplicaciones que tengo en el celular, 48 aplicaciones de juegos, en eso te estás convirtiendo. Iglesia, vuelvo a hacerte el llamado. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Con quien yo esté marca una ruta por donde seguir. Estos hombres decidieron seguir a Jesús. Por eso es que cuando Jesús muere y luego resucitaría, pero cuando Jesús muere, Pedro vuelve a la pesca, a las redes, a lo que sabía hacer. Pedro tal vez dijo: ¿quién me va a creer a mí que yo puedo ser el sucesor de ese maestro? ¿Quién puede creer? ¿Quién me va a creer si yo hasta lo negué? Yo no clasifico. Y usted ve lo que pasó en el texto. El propio Jesús resucita y vuelve a buscar a Pedro. Hay gente aquí que en este culto y en esta prédica Dios los está buscando otra vez. Y viene el Señor y se te acerca. Y usted dice: pero es que te abandoné, pero es que no clasifico, pero es que te he fallado mucho. Y el Señor dice: estamos igual que la primera vez. La primera vez tampoco clasificabas. La primera vez tampoco eras tan bueno. La primera vez tampoco eras tan brillante. La primera vez tampoco habías hecho méritos. La anterior vez tampoco habías hecho la escuela de rabino. Pero esta vez vuelvo a decirte lo que te dije en aquel momento: sígueme, es decir, pastorea mis ovejas. Iglesia, hoy vuelve el Señor a decirte, en medio de todo lo que has hecho y lo que estás viviendo, Iglesia Central, sígueme. Yo no sé si alguien puede decir: Señor, ahí voy, te seguiré, aunque no lo merezco, aunque me siento indigno, pero te seguiré. Alguien dijo amén. Te seguiré. Uno muchas veces piensa que debe tener una cantidad de pergaminos y muestras para seguir a Jesús, para ser su seguidor. Pero en este pasaje bíblico yo veo que no. Pero sí debo cuidar con quién estoy, a quién usted está siguiendo. No solamente en el día a día, en sus redes sociales, por ejemplo. ¿A quién está siguiendo usted como amigos, como amigas? ¿A quién está siguiendo como consejeros? A quien usted esté siguiendo, míralo bien, porque en eso te vas convirtiendo. Cuando uno tiene discípulos, los discípulos aprenden del maestro. Esos discípulos de los rabís, esos seguidores de aquellos rabinos, hasta el tono de voz lo iban tomando de su propio maestro. Y uno dice: ¿a qué horas dejé de estar con Jesús por estar con la barca y las redes? Eso hizo Pedro, dejó el llamado y volvió a la barca y a tirar las redes. Iglesia, ¿no será que hoy es tiempo de hacerme la pregunta directa y decir: ¿en qué o en quién me estoy convirtiendo y no me he dado cuenta? Y me siento muy contento con el rótulo de cristiano. Pero pregunto: ¿cristiano? ¿Y dónde está el que somos seguidores? El que fuimos llamados a seguir a Jesús. No a ser cristianos de nombre y con un rótulo y cantando y brincando y gritando. Eso no es ser seguidor. Seguidor de Jesús es tratar bien al prójimo. Seguidor de Jesús es tener compasión por el otro.
Seguidor de Jesús es tratar bien a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Yo me cansé de ser cristiano y un día decidí ser un seguidor, porque cristiano es cualquiera, pero seguidor es el que tiene a Cristo en el corazón y camina con Él y vive para Él. No un ratico, no un domingo, no una fecha, día y noche caminando con su maestro. Yo no sé si alguien ha calculado el costo, pero vale la pena ese costo. Dije, vale la pena ese costo. Sí, tendremos que morir a muchas cosas. Tendremos que decirle no a otras. Pero hay gente que iba bien y se empezó a juntar con personas incorrectas, a llenarse la cabeza de ideas incorrectas y se están convirtiendo en algo incorrecto. Porque dejaron de ser seguidores y aprendices para ser simples cristianos. ¿Con quién estás? La segunda pregunta que le invito a hacerse para responder en qué me estoy convirtiendo es: ¿cómo quién eres? Yo tengo la estatura de mi papá, el pelito de mi papá, los ojitos de mi mamá. No, de mi papá también, todo de mi papá. De mi mamá, ¿qué tengo? También el color, más que todo el colorcito de pelo de ella, la nobleza de mi madre, la santidad de mi madre. Sacamos genes, ¿verdad? Por ejemplo, el tema que sufrí yo tanto de la columna, algo venía ahí de mi señora madre. Entonces, uno siempre se parece a alguien en lo genético, en lo comportamental. De los que han sido tus maestros, tú aprendes y en eso te vas formando. Cuando yo le hablo de estos momentos donde Pedro, Andrés y los demás discípulos siguen a Jesús, ellos empiezan a parecerse a Jesús. Por eso están haciendo milagros, por eso están predicando, por eso también por allá hacen unas imprudencias. Ya les decía, comen con la mano, todo esto. Porque hoy debo preguntarme, y es: ¿a quién me parezco? En lo físico ya lo sabemos, al tío, al abuelo, ese familiar lejano, el papá, la mamá, etcétera. Porque de una u otra forma siempre estamos siendo como alguien. Siempre tenemos un componente que nos acerca o nos hace parecer a alguien. Al estar con un rabino, tú te volvías como él. Por eso con facilidad te reconocían: ah, tú eres discípulo de fulano. Hablas como él, enseñas como él, comes lo que él come, comes como él come. Ah, ¿te gusta la miel? ¿Acaso eres de Juan, que le gusta la miel silvestre? Ah, usas ropa parecida a la de Juan. Ah, tienes un estilo parecido a Juan. Tú eres discípulo, ah, como Jesús. Siempre era reconocido el discípulo porque empezaba a volverse como su maestro. Ahora, iglesia, aunque le estoy preguntando ¿en qué me estoy convirtiendo?, voy a variar un poco la pregunta. Y es: ¿en qué me quiero convertir? Déjeme repetirlo otra vez. No es en qué me estoy convirtiendo solamente. ¿En qué me quiero convertir? En médico, predicador, profesional. ¿Y tú crees que te vas a convertir en eso que quieres convertirte jugando 6 horas al día a PlayStation? ¿Y crees que te vas a convertir en un buen esposo, una buena esposa, pegado todo el día de las redes sociales y ni atención le pones a tus hijos y a la gente que está cercana a ti? ¿Y quieres convertirte en un buen hogar? ¿En qué te quieres convertir? Pregúntate: ¿haciendo lo que estoy haciendo hoy me podré convertir en eso o solo es una simple ilusión? No solo es en qué me estoy convirtiendo, sino en qué me quiero convertir. Son dos realidades que nos aterran. Hay gente que se está convirtiendo en algo que aborrecieron, pero se están convirtiendo en eso. Hay gente que se está convirtiendo en lo que tanto criticaron. Y hay otros que dicen: yo me quiero convertir en, pero lo que estás haciendo te está llevando por el camino correcto para convertirte en ello. Observe que el maestro llegó, los llamó, les dijo: sígueme. Y ellos, aterrados porque un rabino, un maestro les dice: sígueme, empiezan a seguirlo y empiezan a querer ser como su maestro. Pero hay gente aquí que no está marcada por el maestro. Está marcada por vicios, está marcada por costumbres, está marcada por pecados. Ahora, cuidado con esto, con el pecado. Hay gente que juzga mucho al otro por lo que hace. Pero el problema del pecado, a lo largo de mis años ministeriales he entendido esto. El problema del pecado no es solamente hacerlo.
¿Sabe dónde reside el problema? Como discípulo de Jesús, como aprendiz de Jesús, en que quiero hacerlo. Voy a explicarlo así. El hecho de que no lo hagas no te hace más bueno que el que lo hizo. Lo que tienes que mirar por dentro es si quieres hacerlo. Ahí hay problema. No es solamente hacerlo, esa ya es la consumación. El problema es si quiero hacerlo. Si dentro de mí está el querer hacer eso, por eso el Señor llega y dice: venga muchachos, no es solamente el adulterio como tal. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? En la mente. ¿Sabe por qué? Porque usted en la mente puede hacer cosas más terribles y aberrantes que en físico. Usted con su mente puede tener una cantidad de comportamientos sexuales, criminales, emocionales, aterradores, aún más que físicamente y actuadamente. Entonces el Señor dijo: no, yo no les voy a dejar eso libre de que pequen y hagan acá, pero en la mente pueden hacer. No, el Señor dijo: cuidado con la mente. Eso quiero llevarlo hoy al pensamiento en nuestro corazón. Ok, pastor, no lo he hecho, no lo hago, pero lo quieres hacer. ¿Qué te hace sentir más bueno que aquel que lo está haciendo? Ok, este que lo está haciendo va a tener consecuencias, va a tener mucho más problemas, va a tener una cosecha no tan buena, pero ¿y tú que lo quieres hacer? El hecho de que no lo hagas, no sé por qué no lo haces, miedo, temor, no se te presenta la oportunidad, calculas y eres un buen calculador para saber esto cómo termina, pero si lo quieres hacer, ahí hay problema. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros decimos: con tal que no lo haga, todo está bien. No. Si usted aceptó ese ven y sígueme que Jesús dijo, que era el anhelo de cada niño judío, como se lo expliqué al inicio, que era lo máximo de lo máximo que un rabino me dijera: sígueme. Y el Señor se lo ha dicho a ellos, y el Señor te lo dijo a ti. Pregúntate hoy: ¿cómo quién soy? ¿Realmente soy como Jesús? No le estoy hablando a los más inteligentes, a los más millonarios, a los más ricos. No le estoy hablando a los más brillantes y a los que vienen de familias acaudaladas. No le estoy hablando a gente que viene de una realeza. Le estoy hablando a pescadores como yo, que no clasificábamos, que no lo merecíamos y que ni siquiera nos atrevíamos a tocar la puerta de un maestro y de un rabino para pedirle que al menos evaluara si había algo bueno en nosotros. No clasificábamos ni siquiera para pedirle a alguien que nos echara una mano y nos mentoreara. Pero el propio maestro no esperó a que tocásemos la puerta porque sabía que no lo haríamos. No clasificamos. Él mismo llegó y la tocó. Y él mismo dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si usted quiere abrir su vida hoy a Jesús y acepta el ven y sígueme inmerecidamente que Él le da, le aseguro que la vida le va a cambiar. Pero pregúntate: ¿cómo quién soy? ¿Soy como Jesús? ¿Estoy actuando verdaderamente como Jesús? Pero voy a entrar en la recta final con lo tercero. La tercera pregunta que quiero invitarle a que se haga, y es: ¿qué estás haciendo? Esta es la tercera pregunta. ¿Qué estás haciendo? La meta de un discípulo era llegar a hacer exacto lo que hacía su maestro. Por eso, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a ellos? Ustedes harán cosas mayores que las que yo. Esa es la alegría de un verdadero maestro, que sus discípulos hagan cosas más grandes que las que él ha hecho. Eso te hace un buen maestro. Pero hoy en día estamos en un mundo tan orgulloso que cada vez vemos más y más gente tratando de dañar y tratando de frenar y tratando de opacar al que va creciendo. ¿Sabe por qué? Porque este mundo se llenó de hipócritas en lugar de llenarse de seguidores de Jesús. Este mundo se llenó de gente egoísta. Se llenó de gente que mira sus propias intenciones, sus propios anhelos y no piensa en el llamado de Jesús cuando dijo: por tanto, id y haced cristianos. Al Señor no le importa que yo sea un cristiano, no lo impresiona que yo me llame cristiano. No es ese rótulo y andar ahí como un rezandero. A Dios no le llama la atención eso. A Dios lo impresiona cuando Él dice: sígueme, y usted lo empieza a seguir noche y día, ora, clama, lee la palabra, camina con Jesús, actúa como Jesús, habla como Jesús, hace las cosas que Jesús dice en la palabra que hay que hacerse. Yo quiero ser un seguidor de Jesús aunque el costo sea alto. Yo quiero ser un seguidor de Jesús aunque otra gente
te rechace. Yo quiero ser un seguidor de Jesús, aunque me cueste. Le aseguro, cuando somos seguidores de Jesús, la vida sabe mejor. Hoy te invito, ven y sigue a Jesús. Él te está llamando. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? Vuelvo a preguntarle, iglesia, ¿qué estamos haciendo? Cuando se lograba pasar la prueba del aprendiz, que le decía que duraba casi un año, donde te discipulaban a diario, caminabas a diario. Nosotros creemos que discipulado es hacer un curso en la iglesia. Jesús vivía invitando a comer pecadores. Le decían comilón y bebedor, recuerda en la Biblia, porque él comía con todos ricachones impíos. Y era la forma de mostrarles su amor. Era la forma de él hacer seguidores, discípulos, aprendices. Zaqueo, bastó una comida. Andrés, Pedro, bastó un sígueme. Mateo, bastó un... ¿Ya entiende por qué cuando decían sígueme todos se fueron? Porque era un rabino el que lo decía. Y era el más grande anhelo. Pero mire que llamó a gente que no calificaba. Llamó a gente que no clasificaba. Llegaba un momento donde el rabino le decía, has aprendido bien, estás listo, ve y ayúdame. Y también haz otros discípulos. Pero cuando usted se pregunta, ¿a cuánta gente usted le muestra el amor de Jesús? Se va a dar cuenta que hay grandes falencias. ¿A cuánto le estamos mostrando el amor de nuestro maestro? Difícilmente, ¿sabe por qué? Porque nos quedamos en el ser simplemente cristianos. Quiero ir cerrando con esto, iglesia. Este es un proceso para toda la vida. Este es un proceso que no termina allí. Este es un proceso no para perfectos, sino para pescadores que quieran dejar sus redes. ¿Me deja repetirlo? El proceso de ser aprendiz de Jesús no es para perfectos. ¿Es para quién? Para pescadores que no califican, pero que están dispuestos a soltarlo todo para seguir esa palabra tan bella, inmerecida, casi que increíble de sígueme. Hay gente que lo que quiere a veces no es vivir en santidad. Lo que quieren es que no se den cuenta de lo que están haciendo. No es que yo no se autoengañe. ¿En qué me estoy convirtiendo? Iglesia, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿En cristianos? ¿Y dónde se quedó el ser seguidores? Comer con Él, hablar con Él, vivir con Él, dormir con Él, despertar con Él, como lo hacía el discípulo. Fue lo que el Señor anheló de nosotros. ¿Quiere que la vida le cambie? Vuélvase un discípulo de Jesús. ¿Quiere que la vida se le transforme? Necesita ser un discípulo de Jesús. ¿Quiere que la vida sea totalmente distinta? Sea un discípulo de Jesús. Cuidado a quién estás siguiendo. Cuidado con quién andas. Cuidado a quién te pareces. Cuidado con lo que estás haciendo. Quiero cerrar finalmente con esto. Y es, nos convertimos en aquello que practicamos. Nos convertimos en aquello que aceptamos. Nos convertimos en aquello que amamos. Hoy, en este lugar, es un día muy especial para que quizás algún pescador por ahí, algún indigno por ahí, algún pecador por ahí pueda aceptar que un rabino ha llegado, un maestro ha llegado y te ha dicho, ven y sígueme. Eso marcará la diferencia entre la vida y la muerte, porque seguir a Jesús es vida. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién? Mi maestro, Jesús de Nazaret. Hoy, iglesia, yo no sé si estás dispuesto, pero el Señor te dice, Central, sígueme. Si alguien quiere aceptar ese llamado, dígale, Señor, aquí estoy. Déjame ser tu discípulo.